Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. 1:30 ¿Y alguna vez te has preguntado por qué lloramos con las cebollas? ¿Por qué la clara de huevo cambia de color con el calor? ¿O cómo se hace el queso? ¿Por qué nos produce tanto placer comer dulces? Bueno, si lo has hecho, el libro Cocina Lab de la periodista Andrea Obaid y del biólogo Alejandro Roth, que además es editado por Grupo Planeta, tiene las respuestas a estas interrogantes y a otras que se relacionan con la ciencia y que se esconde dentro de la cocina. Y precisamente queremos hablar de este tema con el profesor asociado del Departamento de Biología, subdirector de la Escuela de Pedagogías Científicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, conductor además del programa de televisión Cocina Lab y coautor del libro del mismo nombre, Alejandro Roth. Alejandro, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mirna. Un gusto estar contigo. Alejandro, ¿cómo se les ocurrió esta idea? Quiero partir por ahí porque, bueno, yo escucho a Andrea Obaid, ¿no es cierto? Ella tiene un programa de temas diversos de tecnología, de agenda de futuro también, por cierto, y me gustaría entender ahí cómo se dio esta mixtura entre los dos y cómo llegaron a esta idea. Esas típicas anécdotas que pasan de la vida, ¿no? Yo había armado un curso de bioquímica en la cocina para estudiantes de colegio que venían a la Universidad de Chile en verano, en el sistema de escuela de verano. Y el producto de esto estaba leyendo Twitter y Andrea tuiteó alguien que me explique la ciencia del pan. Y yo le dije, mira, no te la explico, te la demuestro, vente el sábado que vamos a hacer un taller al respecto. Fantástico. Y vino, nos pusimos a hablar, nos llevamos muy bien y hacia finales del tiempo de pandemia me escribe para decirme, oye, voy a presentar un proyecto a TVN para NTV, para el canal cultural, sobre ciencia y cocina. ¿Te interesa participar? Y la verdad es que me divertí tanto, lo pasé tan bien. Me imagino. Uh-huh. Y ahí partió todo, y ahí surgió. Sí. Ya, pero entonces empezaron a escribir un libro ustedes dos, ¿no? O sea, porque primero escriben el libro, después el programa. No, el programa lo hicimos primero, el programa se emitió por NTV primero el año 2021, después se emitió por televisión abierta en el horario cultural de las 8 de la mañana de los sábados, y después, entre esto y otro, nos dimos cuenta que habían quedado muchas cosas para conversar, así que escribimos el libro y bueno, y estamos en esto. Yo la verdad es que ha sido una aventura, pero ha sido una cosa que me ha divertido muchísimo, la verdad. Es que eso es lo más fantástico y yo creo que eso es lo que me imagino que va a hacer que mucha gente se sienta muy interesada en leer este libro. Ahora, en lo personal tú eres un apasionado por la cocina y la relación con la ciencia. Además, creaste y coordinaste los cursos de bioquímica en la cocina, escuelas de verano, Universidad de Chile, estoy leyendo acá, 2010-2018, Ciencia Cotidiana, Pedagogía en Educación Media en Biología y Química, Universidad de Chile. ¿Cómo surge este interés por el tema? Mira, yo me metí a la cocina muy de chico, producto de seguir a mi padre, que también siempre le ha gustado cocinar, y no sé, o sea, por otro lado la biología ha sido siempre lo mío, desde que estudié la licenciatura y el doctorado. Yo soy biólogo celular, y se terminan mezclando las dos cosas. Y lo que pasa es que el momento que le pones el filtro de ciencia a la cocina, se vuelve evidente de que una cosa y la otra son conjuntos, o sea, todo lo que hacemos en la cocina son procesos químicos, procesos físicos, biológicos. A final de cuentas, la cocina nos define muchísimo a nivel cultural. Todas las culturas cocinan y la cocina es la manera en que las culturas se relacionan con el medio y de dónde obtienen sus alimentos. O sea, nos determina en tantas cosas que no se puede dejar de ver sin asombro. Absolutamente, pero ¿dónde está la ciencia en la cocina? Otros dirán, la ciencia es la cocina es un arte, ¿no? ¿Dónde ves tú la ciencia? ¿Cómo la vas vinculando? Mire, si lo miramos de la siguiente manera, la ciencia es un método. El método científico es observo un evento, busco información sobre ello, propongo una idea sobre esto. O sea, digo, esta es mi opinión y en base a mi opinión voy a predecir que podría pasar esto. Y esas predicciones me llevan a hacer experimentos y mis experimentos me refutan mi opinión o me la apoyan. Entonces, cuando estoy cocinando, yo digo, oye, esto podría quedar rico si le agrego pimienta. Entonces, el experimento es agregarle pimienta y probarlo. Y no, el helado con pimienta no me quedó bueno. ¿Ya? Me imagino. Pero oye, yo sé, por ejemplo, en México yo comí helado de palta.
Ah, sí, no, yo crecí en México, entonces he comido cosas con mucho picante, muchas cosas raras. Y es que eso puede ser justamente, o sea, esa idea de esto podría ser raro, o voy a probar esto, y oye, esto quedó rico, ¿cómo lo hiciste? Esa es la otra parte de la ciencia, el comunicar cómo hicimos las cosas. Entonces, tú puedes ver el método científico desde la cocina y darte cuenta de que es muy parecido, siempre y cuando mantengas la rigurosidad de decir qué es lo que hiciste, y que si alguien te pregunta, oye, ¿cómo lo hiciste? Explicarle cómo lo haces. Y eso es ciencia. O sea, eso es la ciencia. En el fondo la cocina para ti es un gran laboratorio. Exactamente. Y la ciencia, a pesar de la idea que tenemos nosotros de esta gente tan alejada, con delantal blanco, y que son totalmente sin emociones, la ciencia tiene una parte creativa muy importante que muchas veces nos saltamos, que es ese salto que yo hago de lo que observo y de lo que averiguo sobre lo que estoy observando, a generarme una opinión sobre cómo creo que es. ¿Okay? Yo creo que esto es de tal manera, y esa opinión, ese es el proceso creativo, y esa opinión me permite hacer entonces una predicción. Y ahí está la diferencia con otras artes, pero la ciencia tiene un proceso creativo bien bonito ahí. Entonces tiene mucho que ver con la cocina en eso. Absolutamente. Conversamos a esta hora con Alejandro Roth, él es coautor del libro Cocina Lab. Quiero preguntarte, Alejandro, porque, a ver, como científico te veo ahí en algunas imágenes que estás como mirando con un telescopio. A ver, cuéntame, porque eso es una cuestión bien interesante. O sea, en la cocina particularmente, no en la repostería, el orden de los factores no necesariamente altera el producto. En la repostería sí. O sea, si tú no tienes no sigues los pasos estrictos, puede realmente quedarte una escoba. Pero, ¿cómo juegas ahí? ¿Cómo juegas con esa relación, insisto, de los ingredientes y de también el juego creativo y al mismo tiempo la experimentación? Mira, es que en la medida que tú vas entendiendo lo que estás haciendo, cuáles son los procesos químicos y físicos que estás sometiendo las cosas, entiendes por qué, por ejemplo, la repostería tiene pasos tan claros y determinados. Tú no puedes intentar que la torta se levante si es que antes no le agregaste el azúcar o agregársela después, porque no se va a poder incorporar. De la misma manera que cuando vas a cocinar la carne, tienes que hacerlo de tal manera que se produzca una serie de reacciones en la superficie que hacen la diferencia entre carne asada y carne hervida. Entonces tienes todos estos juegos. Lo que pasa es que cuando entiendes lo que está pasando, puedes modificarlo para que se mejore o te genere otras cosas. A mí, por ejemplo, la que siempre me costaba mucho era hacer la salsa blanca. Siempre me quedaba grumosa. ¿Ya? Y cuando entendí que para mí eso era hidratar un polímero, que para mucha gente debe sonar rarísimo, pero un polímero son muchas partecitas iguales unidas en cadena, una de la siguiente, y como es tan grande, si yo lo intento hidratar rápido, si yo le echo la leche de un solo golpe, se va a recubrir solamente una parte y la parte de adentro va a quedar seca, y eso es el grumo, ¿ya? Entonces, cuando entendí que lo que tenía que hacerlo era de tal manera que fuera lento, y en vez de usar una cuchara de palo, usar uno de estos revolvedores de balón para dispersarlo mejor, entendí lo que estaba haciendo, y nunca más me quedó grumosa la salsa blanca. Claro, es todo un proceso, pero es que lo encuentro notable. Ahora, Alejandro, mira, estaba leyendo un estudio que realizó Ipsos con la Organización Internacional de Vegetarianos, que muestra que hay una gran cantidad de chilenas y chilenos que están intentando disminuir el consumo de alimentos de origen animal, por lo menos en este año 2023. Y hay una parte entiendo que hay un capítulo completo dedicado a las lentejas, ¿no es así? A las legumbres, perdón, a no las solamente legumbres. Las lentejas. Claro, las legumbres quiero decir en general, claro, pero las lentejas, entre otras, ¿no es cierto? Entonces, un poco, porque las proteínas que nos dan las legumbres son una manera, por supuesto, una alternativa para aquellos que no quieren consumir carne, ¿no? ¿Qué importancia le ves tú a las legumbres? Sobre todo por la maravillosa plenitud de legumbres que tenemos en América Latina y, por supuesto, en la zona andina. O sea, las legumbres son una base importantísima de la alimentación. Si lo miramos desde el punto amerindio, son parte de la triada de maíz, frijoles y zapallos que formaban la base de la comida amerindia. Porque además son una manera de cultivar muy interesante en que tú pones una planta de maíz
la cual la rodeas con plantas de porotos, entonces nitrificas el suelo y además el zapallo elimina un poco a las hierbas que crecen alrededor. Entonces lo cultivabas en conjunto y además te genera una muy buena disposición de aminoácidos y de todos los nutrientes que tú necesitas, ¿ya? Entonces ahí tienes una parte muy completa. Ahora, el asunto es que hay que tener cierto grado de cuidado porque las legumbres, si bien son muy ricas en muchos nutrientes, en particular en aminoácidos para de las proteínas, el nutriente que nos hace falta muchas veces ahí es el hierro. Y si bien las legumbres son ricas en hierro, el hierro que tienen no es muy fácil de absorber, ¿ya? Entiendo. ¿Y qué se hace? Y, bueno, entre otras cosas porque las legumbres vienen con un azúcar que se llama ácido fítico, Ya. que captura ese hierro y evita que tú lo tengas, que tú tengas acceso a él. Por lo tanto, es bueno acompañar las legumbres con vitamina C, ya sea en pastilla o en jugo, ¿ya? De jugo de naranja o algo por el estilo, que va a hacer que el ácido fítico se una a la vitamina C y entonces tengas mejor disponibilidad de hierro. Aún así, el hierro que obtenemos de las legumbres tiene una mayor dificultad de absorción que el que obtenemos de la carne. Entonces, la gente que decide hacerse vegetarianos o veganes, de todas maneras, tienen que hacer esto con un cuidado y una responsabilidad importante de revisar sus niveles de nutrientes esenciales. Por ejemplo, vitamina B12, por ejemplo, hierro. Ahora, Sí, en la complicado. sociedad que vivimos, sí, pero en la sociedad que vivimos esto es posible. Nosotros podemos hacer, o sea, la gente que se cuida, y en ese sentido, en una conversación con una socióloga que fue muy interesante, me decía, es importante cómo la gente que se dedica a estas alimentaciones vegetarianas y veganas, en general lo hacen en comunidad, y ahí se apoyan en el conocimiento de cómo suplementar su propia alimentación de tal manera que obtengan la cantidad de alimentos necesarios. Porque la deficiencia de hierro te genera déficit intelectual grave. Mira, ¿Okay? qué importante lo que estamos Claro. conversando. Déjame contarles a nuestros auditores, los que nos están escuchando hasta ahora, que estamos conversando con Alejandro Roth. Él es profesor asociado del Departamento de Biología y subdirector de la Escuela de Pedagogías Científicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, conductor, del programa de televisión Cocina Lab y coautor del libro que tiene el mismo nombre. ¿Y qué pasa con la leche, Alejandro? Uh-huh. Los beneficios de la leche, porque también es un alimento que nos acompaña desde que somos niños. Hay toda una discusión ahí si la leche es, por ejemplo, la responsable de muchas alergias, ¿no? Hay personas que dicen que ante una determinada etapa ya del desarrollo hay que eliminar la leche, en fin. Mira, ahí la historia es más complicada que eso, no es simple, porque de partida la leche viene con un azúcar que nos cuesta digerir, que es la lactosa, ¿ya? Ahora, mucha gente mantiene la capacidad de digerir. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho súper bien. Dale, no. Ok. Entonces, la gente que pierde la capacidad de digerir la lactosa, esa lactosa pasa a través de su tubo digestivo y llega hasta el intestino grueso. Y ahí se encuentra con una microbiota que está muy feliz de comerse ese azúcar y cuando se la comen, fermentan y generan los gases clásicos que molestan a mucha gente que es intolerante a la lactosa. Eso ocurre en una parte importante de la población, pero no en toda. Y también tiene que ver si tú mantuviste el consumo de lactosa, cuáles son las cantidades, etcétera. O sea, no es una cosa como de 1:1, ¿ya? Correcto. La leche en sí es un excelente alimento para muchos seres vivos. De hecho, todos los mamíferos dependemos de la leche en nuestro nacimiento. Pero últimamente hemos ido viendo este aumento en ¿cómo se podría decir? En intolerancias a algunas proteínas, en alergias a otras proteínas. Yo tiendo a pensar que, por un lado, antes no veíamos estos efectos porque te decían, no, es que tiene colon irritable, ¿ya? Está nerviosito. Claro. Y la verdad no, la persona era intolerante a la lactosa o era intolerante al gluten, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, vivimos en un ambiente que se aleja más de lo natural, que vivimos en una situación con más estrés, más proinflamatoria, entonces nuestro sistema inmune está un poquitito demasiado alerta, podríamos decir, ¿ya?
Correcto. Y hay otras ideas de gente que piensa que también hemos eliminado una parte importante de patógenos a los cuales estábamos expuestos, entonces como que nuestro sistema inmune estuviera aburrido y esperando hacer algo y que le cae esto y dice, voy a reaccionar contra ello. Entonces hay múltiples ideas con respecto a eso. Y ahí la persona tiene que observarse a sí misma. O sea, ¿cómo tomo leche y me cae mal? Entonces, ¿qué es lo que me produce mal de la leche? Por ejemplo, si como quesos que son madurados, entonces que la lactosa se ha degradado o que ya de partida tenían menos lactosa, ¿me sigo sintiendo mal? No. Entonces mi problema era con la lactosa. ¿Sigo sintiéndome mal? Podría ser la proteína de la leche, la caseína. Entonces hay que preguntarse cómo me siento, ¿ya? Y al mismo tiempo hay que considerar que nuestra dieta ha cambiado muchísimo, ¿ya? O sea, pensemos simplemente en lo que es hoy en día comerse 2.000 calorías. 2.000 calorías es lo que necesitamos al día, y tú te comes eso comiéndote 4 sopaipillas, estás listo. ¡Uy, qué tremendo! Fíjate que no lo había pensado así, pero es verdad, es un tema importante ponerle también atención a eso que tú señalas, ¿no es cierto?, ir midiendo y entendiendo lo que uno come. Para ir terminando, porque se nos va acabando el tiempo, Alejandro, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿cuáles son para ti los platos más, no sé, preferidos, ¿no?, de la comida chilena o del mundo? ¿Qué es lo que más te seduce? Uy, a mí el pastel de choclo es una cosa que me vuelve loco. Así. No te creo, qué simpático. El pastel de choclo es mi favorito. En serio, ya. Bien hecho, bien rico. Sí, no. El pastel de choclo, el pastel de jaiba lo encuentro también una cosa notable. Maravilloso. Sí. Uh-huh. ¿Qué más? Por ejemplo, fuera no sé, otros platos de comida, qué sé yo, fuera de Chile, ¿qué te gusta, qué te atrae? Uy, el mole mexicano es una cosa alucinante. Un buen mole bien hecho, el mole poblano, ese mole de chocolate picante con no sé cuántas especies, como 60 especies y todo, eso es una cosa que puede volver loco a cualquiera. ¿Sabes qué? Yo creo que si uno fuera yendo por cada país y probando un poco de cada uno, vas conociendo mucho de la cultura local a través de lo que vas comiendo. Increíble. Entonces, eso, decir que, claro, o sea, si uno visita Argentina o Uruguay, va a ir a un asado, ¿no? Y en el asado vas a conocer parte de la historia de Argentina y de Uruguay, o vas a ir a una fábrica de pasta, a un restaurante de pastas, y ahí vas a conocer la historia de la inmigración. O si vas a Brasil, bueno, ahí vas a encontrar la mixtura, ¿no?, de América y de África y de Europa. No es lo mismo la comida en Río de Janeiro que la comida que se ve en el norte de Brasil, y vamos aprendiendo, y eso es lo otro que también es tan interesante. Cuando la gente migra y viene y nos comienza a enseñar cosas nuevas, o sea, por ejemplo, hoy en día comer una arepa, hoy en día en cualquier lado en Santiago puedes comer una arepa, ¿no? Absolutamente. Mis hijos aprendieron a hacer arepas por su cuenta, pero por ejemplo la gente hoy en día anda con el gusto de comer comida coreana, y tú piensas, yo tengo un par de estudiantes haciendo un trabajo al respecto, la inmigración coreana en Chile es muy baja, 1.500 personas, pero el impacto que están teniendo sobre nuestra comida es enorme. Mira qué interesante. Súper interesante. Alejandro, te vamos a tener que invitar en otro momento porque yo creo que se nos quedan muchos temas. No, pero súper interesante. Alejandro Roth, profesor asociado del Departamento de Biología, subdirector de la Escuela de Pedagogías Científicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, conductor del programa de televisión Cocina Lab y coautor del libro del mismo nombre. Gracias por habernos traído este tema. Se nos despertó a todos los que estamos escuchando hasta ahora el apetito. Así que gracias. Muchas gracias, Mirna. Un gusto estar acá. Exactamente. También para nosotros, y que tengas buen fin de semana. Igualmente. Chao. Chao.